El debate presidencial de la centroizquierda fue tan solo hace un par de días y vale la pena decir que no fue un debate muy entretenido, muy llamativo o que dieran muchas propuestas, pero a diferencia del debate anterior se destacó bastante porque salieron una que otra de frases interesantes. Por ejemplo, tenemos el caso de Narváez diciendo: si es necesario expropiar, expropiaremos, y empujando las expropiaciones de tierras en el sur de Chile, casi como una reforma agraria dirían algunos. O el caso de Maldonado justificando la privatización de cárceles, que interesante, ¿no? Diciendo que había que concesionarlas a aquellas que fueran estatales porque funcionaban mejor, y que, citando a a Deng Xiaoping del Partido Comunista Chino, que da igual el color del gato, lo que importa es que case ratones. O sea, fue un debate bien novedoso, más allá de que muchas veces era aburrido y que también evadieron las preguntas de manera olímpica. En eso Proboste se destacó como la mejor cantinflera y que más evade preguntas de todo el debate. Pero todo eso lo vamos a ver a continuación, y vamos a ver en particular el tema de la expropiación y de las cárceles, que fueron los temas que más se destacaron dentro de esta discusión. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Marcelo Lagos y Emilio Olavarría, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho, y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El debate presidencial de la centroizquierda, de Unidad Constituyente, aunque poco se sabe en su nombre porque al principio era la Concertación, después la Nueva Mayoría, la ex Nueva Mayoría, o sea, les cuesta un poco organizarse. Fue entre tres candidatos: Carlos Maldonado del Partido Radical, Paula Narváez del Partido Socialista y Jasna Proboste de la Democracia Cristiana. Y se hablaron de diversos temas, aunque hay algo que vale la pena decir, y vamos a empezar con la crítica a Proboste, que según las encuestas es la que va liderando dentro de la centroizquierda y que en la primera vuelta estaría en un tercer lugar. No sé si eso sea muy cierto, las encuestas no son muy certeras. No he querido hacer videos sobre encuestas más de las que hay en Chile, porque sinceramente los resultados de la última elección comparado con las encuestas fue una vergüenza, entonces no creo que valga ni la pena tomarlas en cuenta. Más allá que les guste a ustedes o no que alguien sube o baje, entonces no la estamos tomando en cuenta en este canal. Pero más allá de eso, Proboste según la encuesta es la que iría liderando. Y se destacó en este debate porque no importa lo que le preguntaran, evadía de manera olímpica. Decía: bueno, vamos a tomar un momento pedagógico, y se ponía a hablar de su historia y hablaba de otra cosa y no respondía. Y en algunos momentos hasta los periodistas le insistían: oiga, responda. Y de repente sacaba una que otra cosa, como por ejemplo que quería despenalizar el aborto. Eso lo mencionó, pero costó sacarle un poco la respuesta. Y en realidad otros temas los evadió de manera olímpica. Por ejemplo, hubo conversaciones sobre corrupción que se han dado, y en ese caso tanto Narváez como Proboste evadieron de manera sustancial. Se fueron por otro lado, no quisieron hablar. A Narváez, como es del Partido Socialista, le preguntaron por San Ramón y los vínculos del Partido Socialista con el narcotráfico ahí, evadió. Proboste también, casos de corrupción, evadió por completo. Y el único que dijo cárcel para la corrupción y fue más duro fue Maldonado. Yo creo que este debate, y lo aprovecho de decir, Maldonado lo ganó no porque necesariamente sea muy carismático ni sea el gran candidato, sino porque uno respondía a las preguntas, que yo sé que es una vara muy baja, pero es la calidad de los candidatos que hay, y de repente sacaba una que otra propuesta interesante. Por ejemplo, era muy duro con el tema del discurso de la corrupción y que tenía que haber penas de cárcel para eso. Proboste y Narváez, silencio total. Pero también se destacaron en otras cosas. Y hay que tomar en cuenta que todo esto fue dentro de un debate que tuvo muy poco rating. O sea, muy poca gente lo vio, y se entiende porque el debate fue sumamente aburrido. Acá fue más entretenido porque lo vimos todo en conjunto. Y si van a los videos de hace unos días van a poder ver el debate ahí junto al canal Amanecer Libertario y de La Comunicadora, que lo vieron junto a mí en mi canal. Pero se destacaron también otro tipo de cosas. Por ejemplo, empezó el tema de la Araucanía, el conflicto mapuche, como le dicen. Y hubo tres posturas. Proboste, que era como, bueno, hay que dialogar, y evadió la pregunta. Proboste se caracterizó por evadir. Maldonado, que dijo que aunque había que ver temas y había que ser justamente dialogante, también era importante el Estado de Derecho y que todos eran chilenos, entonces sea una forestal o un mapuche, había que ser duro y aplicar la ley, y justamente que el Estado tenía que volver a entrar en Temucuicui y las zonas tomadas por la CAM, que era inaceptable que ocurriera esa violencia, pero que al mismo tiempo había que ser dialogante, pero con mano dura. Y por otro lado era la postura de Narváez, que decía que el problema era el diálogo, pero la periodista le insistió un poco en
en esa situación y ella dijo, bueno, si es necesario para arreglar el tema, porque decía que todos estos problemas por tierras ancestrales, se va a expropiar si es necesario, se hará. Uno de esos temas tiene que ver con la autonomía y con la autodeterminación y por lo tanto está... Ya, pero entonces mientras la convención no decida, ¿usted no avanzaría en este aspecto? Yo avanzaría, mi pregunta como he dicho siempre... ¿Cuáles son estos territorios? ¿Los tiene definidos? Yo avanzaría claramente la necesidad de diálogo político, pero un verdadero diálogo político horizontal con las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas. Y si nos referimos al Gualmapu y a la Araucanía, yo creo que ahí hay un trabajo histórico bastante importante de levantamiento de cuáles son las tierras ancestrales que necesitan una atención y por lo tanto la posibilidad de restitución y devolución de tierra. Pero no veo problema con eso. Por ejemplo, donde están operando hoy día las forestales, ¿qué se hace si son territorios que son reclamados también por el pueblo mapuche? Ahí parte de la agenda de discusión y del diálogo político no puede tener exclusiones el diálogo. Si el diálogo tiene que ver con los territorios que hoy día ocupan las forestales, tanto a las forestales como a la comunidad les sirve esa discusión. Pero y estaría aclarar por expropiar, por ejemplo. Porque es un foco de conflicto. Pero estaría por expropiar, Paula. Pero si es necesario expropiar, se expropiará. ¿Por qué? ¿Sabe por qué es importante? Es que, Connie, déjeme terminar porque este tema es muy relevante. Lo que no puede pasar es que un territorio donde ocurre una actividad productiva como la forestal sea un territorio empobrecido, sea un territorio donde la gente sufre y sea un territorio donde pasa el conflicto que sucede. Algo estamos haciendo mal ahí y creo que a todos los actores les conviene una conversación en serio y el gobierno, yo como presidenta, propiciaré ese diálogo. Paula Narváez. Como podrán ver, ese fue uno de los momentos más llamativos del debate porque, bueno, como dijo eso, haría orgulloso a personas como el comandante Chávez, ¿no? O sea, la comandante Narváez, ahí empujando las expropiaciones, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que al final yo creo que es un tema de propiedad legítima o ilegítima, ¿no? Ella está diciendo que hay personas que solo por categorizarse como mapuches tienen derecho sobre una tierra aunque no puedan acreditar que haya un vínculo directo. Porque uno no tiene propiedad solo por ser parte de un grupo. Eso no es propiedad legítima. La propiedad legítima es cuando hay un vínculo directo y tú puedes establecerlo. Mira, a mi bisabuelo le quitaron esta tierra y me pertenece a mí porque la quitaron ilegítimamente. Y si pueden demostrar algunos que son mapuches que efectivamente, mira, mi ancestro estaba acá y le quitaron ilegítimamente esto y nos pertenece por eso, ya, ahí sí, es legítimo. Pero que tú digas, no, oye, yo nací por un tema aleatorio en este tipo de familia o nací en este grupo étnico o cualquier cosa, me clasifico como mapuche, regálenme cosas. No. Eso simplemente no es un tema de propiedad legítima, simplemente se están aprovechando. Y algo que ocurre mucho con ADI, que da constantemente subsidios y se dan situaciones en que entregan tierra y después las venden y después las vuelven a hacer conflicto y se las pasan de nuevo y las vuelven a vender. Es un esquema casi económico que se da ahí. Entonces, yo no sé si esto Narváez lo hizo para obtener más votos de la izquierda más dura, porque recuerden que en estas primarias que son el 21 de agosto puede ir a votar cualquiera, entonces para obtener los votantes de Boric y de Jadwe que les gusta ese tipo de discurso, o si se le salió. Pero bueno, Paula Narváez haciéndole honor al nombre de socialista de su partido socialista. Y otro elemento que creo que se destacó dentro de ese debate en el cual igual todos querían subir subsidios, todos quieren subir el sueldo mínimo, todos quieren subir el gasto, todo eso está ahí, fue la participación de Maldonado, además del tema de corrupción que mencionamos antes, en el tema de las cárceles porque dijo algo que uno no esperaba, ¿no? Por un lado dijo que había que cerrar Punta Peuco y que no tenía que haber cárceles especiales. Que a mí me parece bien, no me gusta eso las cárceles diferenciadas ni especiales para un grupo de gente. Pero más allá de ese tema, dijo algo que sorprendió mucho y se lo cuestionaron ahí mismo, que fue el tema de concesionar las cárceles. Porque dijo que Chile tenía un problema carcelario. Y mientras las otras candidatas empezaron a decir que bueno, que la idea es que no hubiera más gente presa y eso, que... Ok, suena muy bonito, pero eso que lleva... ¿Cómo vas a lograr eso? ¿O acaso vas a soltar a todos los presos? Que bueno, puede que quieran hacer eso. Pero lo que él decía es que había que construir más cárceles. Y que las cárceles concesionadas, o sea, cárceles privadas, funcionaban muy bien. Entonces lo que él quería era concesionar cárceles y que privados construyeran cárceles e incluso los presos trabajaran en razón de eso para pagarse. Entonces es novedoso el tema. Y que uno no se esperaría a Maldonado hablando de eso, que es del Partido Radical, centro-izquierda. Sino que eso suena como propuestas... Que a veces se hace más por sectores o de derecha o a veces libertarios, que también nos gusta el tema de las cárceles que se dan con trabajo y que se paguen a sí mismos las cosas y les paguen a las víctimas de los crímenes. Entonces uno no se lo esperaría de Maldonado. Pero Maldonado habló de eso y lo cuestionaron las periodistas. Él era el único hombre en todo ese debate, aprovecho de mencionarlo. Y él dijo que bueno, que daba igual realmente si algo era público o privado, que lo que importa no es el color del gato, sino que case ratones, que es una cita de
Deng Xiaoping, que fue el del comunista chino que hizo las reformas pro mercado de China en la década de los 80 y los 90, tomen eso en cuenta. Y que en la práctica lo que él quería era empujar todas estas cosas de gasto social, subsidio y lo que llaman los derechos estatales, pero que le daba igual si es que eso venía, el financiamiento de eso de algo estatal o privado, y que era flexible en eso. Por eso yo digo que Maldonado, cuando lo escucho, me recuerda a la izquierda, a la centroizquierda de los 2000 y fines de los 90. Es como un concertacionista, es como el más moderado el que está ahí. Y esta elección es importante, y este debate lo era, porque aunque va a votar muy poca gente probablemente este 21 de agosto, que parece que lo van a hacer en juntas de vecinos, las votaciones, sedes de partido, todavía ni siquiera informan bien dónde hay que ir a votar para los que quieran ir a votar. Pero lo que pasa con eso es que esta elección va a definir el futuro de la centroizquierda. Porque de la misma manera que la elección en Chile, vamos, definió el futuro en los próximos años de la derecha, si iba a ser esta derecha social que le gustaba a Lavín y a Desbordes, si iba a ser esa derecha más liberalucha, vamos a llamarlo, que le gustaba a Briones, o esta cosa mezclada entre elementos moralmente más liberales pero socialdemócratas en algunas cosas de Sichel. Se decía cuál era el futuro de la derecha en los próximos años. Bueno, ganó Sichel y se impuso su visión, y esa visión va a marcar a la derecha probablemente por años, sino décadas. Y con la centroizquierda pasa lo mismo. Tuvieron una derrota tan grande que al final estos tres candidatos definen el futuro de la centroizquierda en los próximos años, en cómo se van a poner y qué políticas van a seguir. Si van a ir por ese lado un poco más de centro de Maldonado, que es entre socialdemócrata con subsidio y algunas cosas privadas, otras no, o si van a irse más a la izquierda, como proponen Narváez y Proboste. Y la persona que gane va a marcar ese punto ideológico de la centroizquierda, porque recuerden que ellos sufrieron una derrota electoral enorme, peor incluso que la de la derecha, entonces también se están reinventando. Por eso son tan importantes estas elecciones, y yo espero que gane Maldonado, porque no es porque vaya a votar por él en primera vuelta, pero si gana estas primarias va a mover a la centroizquierda un poco más hacia el centro, y tiene algunas propuestas que encuentro que son decentes, como el tema de las cárceles que dijo, lo de la ley anticorrupción con penas de cárcel, y el tema de que no ande hablando solo que es el tema de diálogo, sino que también la ley se le aplica a todo. O sea, tiene cosas que creo que son positivas, aunque otras que no lo son. Pero ¿qué piensan ustedes sobre este debate? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué piensan de las propuestas y especialmente lo de la estimada comandante Narváez pidiendo expropiar? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.